Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. En el podcast de hoy, en nuestro particular viaje al pasado, seguimos con nuestra historia de Denia. Continuamos nuestro paseo donde nos habíamos quedado y, como siempre, dando rienda suelta a nuestra imaginación. Comencemos, pues. Como decíamos ayer, Jaume I el Conquistador y sus tropas habían acampado en el castillo de Bairén, donde permanecerán hasta conseguir la última ciudad islámica, la ciudad de Danilla, gobernada por Jaén. Pero ¿cómo tras más de 500 años una sociedad en la que generaciones de personas habían habitado estas tierras, de pronto se vieron envueltas en una revuelta que los cristianos llamaban Reconquista? ¿Pero Reconquista? La realidad, de nuevo, la pugna por el poder. Vamos a ir un poquito hacia atrás en el tiempo para entender las mentalidades cristianas. En los reinos cristianos se fue alimentando una sed de venganza, difundida por aquellos resentidos clérigos visigodos huidos y refugiados en el norte de España. Durante siglos se fueron abriendo paso, asentándose y formando parte del ámbito monárquico, cortesano y de la nobleza, y que con el tiempo acabaría tiñendo e instalando una aversión contra los árabes, grabándolo en la mentalidad de parte de la nobleza y reinos cristianos, instándolos a la recuperación de los dominios visigodos perdidos. Durante años se dedicaron a utilizar pasajes bíblicos, adaptando los textos para crear miedo y una visión de reconquista de los reinos cristianos, satanizando la invasión islámica. La misión de estos sacerdotes de la fe cristiana fue mantener un discurso que perdurará en la boca y en la mente de todos los cristianos y que finalmente, tras generaciones, penetró y se creyó que los musulmanes les habían arrebatado unas tierras que les pertenecían a los cristianos. Tal fue el afán de querer cambiar los hechos que hay textos que dicen que la victoria de las tropas de Tarik fueron ganadas a la fuerza al rey visigodo, olvidándose y obviando completamente que su reino visigodo era el que había derrocado a su propio rey y que Tarik había venido en su ayuda, aunque viendo el panorama decidió quedarse. Y así, un Rodrigo perdió 300 años antes las tierras ante los árabes y será otro Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, el que comienza una cruzada para devolver esas supuestas tierras arrebatadas. En 1094, el Cid campeador toma Valencia, después de meses de asedio y sangriento cerco a la ciudad, y se tituló Príncipe de Valencia, pero al poco tiempo vuelve a manos de los almorávides, restaurando el culto musulmán unos años más. En los siguientes años era ahora en la mentalidad de los árabes donde se mantenía en la mente la cruel y sangrienta cruzada cristiana. Pero los árabes también estaban siempre en una continua lucha entre ellos por el poder, desoyendo el peligro que se les acercaba. Y el sabio Abu Muhammad daría advertencia a todos los reinos árabes que se dejaran de riñas internas y que había que tomar acción. Reaccionar. El ciego debe ver, el temeroso actuar, el dormido despertar y el cobarde armarse de valor. A través de los siglos podemos ver que la única manera de ganar batallas es con la unidad, pero no aprendemos. Y así, entre guerras, asaltos, batallas y desconfianza mutua, viven por los dos bandos. Y el pueblo, las gentes viven atemorizadas. Se ha instalado el miedo, el dolor y la rabia. Pero hacia 1227, el rey de Aragón y conde de Barcelona, Jaume I, comienza una política de reconquista de los reinos árabes para repartirlos entre los propios vencedores. Comenzando con la conquista de Mallorca. Desde el mismo desembarco, los habitantes de las tierras y campos de la isla de Mallorca fueron masacrados, sometidos, dominados. Al no existir capitulaciones ni pactos, fueron esclavizados
y la conquista de la ciudad de Mallorca fue un auténtico drama. La muerte de innumerables de sus pobladores, la degradación de casi todos los supervivientes y su posterior esclavitud, vendiéndolos en otras tierras o deportándolos lejos. Según cuentan, el propio rey de Valencia, Zayán, ante los movimientos de Jaume I, había pedido ayuda al rey de Túnez. En respuesta a esta petición, partió de Túnez una flota de 18 embarcaciones, pero al comprobar que Valencia estaba sitiada y nada podían hacer, se dirigieron a Denia, donde descargaron los alimentos, caballos, corderos y bueyes como avituallamiento para los de Denia. Zayán fue el último musulmán que abandonó la ciudad de Valencia tras la firma de las capitulaciones, y así, el 9 de octubre de 1238, el pendón de Jaume I ondeaba en la torre de Ali Bufat. Según el acuerdo firmado, a cambio, Jaume I se comprometió a no atacar durante 7 años la zona situada entre Cullera y Denia, comenzando un éxodo de gentes en busca de protección, donde inicialmente se refugiaron en Denia y desde allí partieron y embarcaron a países lejanos. Recordemos la capitulación firmada 500 años antes entre el árabe Tarik y el cristiano Teodomiro, donde se les permitía permanecer en sus casas, en sus tierras y en su fe. Pero volvamos a nuestra historia. Nos habíamos dejado a Jaume I y al último rey musulmán de Denia reunidos en Bairén. Jaume I escucha la propuesta de Jaén, que le ofrece la Medina de Danilla y la de Alicante a cambio de Menorca. A lo que Jaume le contesta que Alicante ya estaba pactada y que pertenece a Castilla, y que no había nada que negociar que no fuera la rendición y capitulación o la guerra. Jaén, conocedor de lo ocurrido en Mallorca y en algunas de las resistencias de otras ciudades, prefiere seguir los pasos del rey de Valencia y decide firmar la tregua y capitulación, entregando las llaves de la ciudad. Jaume I ratifica el acuerdo y le asegura que la población musulmana será respetada hasta el fin de la capitulación. Con este acuerdo, Danilla ponía fin a su esplendorosa etapa islámica, su gloriosa taifa, su corte, su medina, su flota naval, sus habitantes, su cultura, su música, sus edificios, su poesía, apagando por siempre su luz. Al final, conservaremos solo lo que queremos y querremos solo lo que entendamos y entenderemos solo aquello que aprendamos sin perjuicio. Denia. Jaume I encomienda a su capitán, Pere Eiximen d'Encarròs, que dirija y controle el sitio de Denia y se respeten los acuerdos firmados. El capitán d'Encarròs se asentó con sus tropas en la cercana montaña frente a la playa de la Marineta Casiana. Desde allí podía tener el control y movimiento de los habitantes de Denia. Dada la larga duración de la capitulación, para que su ejército no estuviera ocioso y pensando solo en el botín, ordenó construir un castillo, justo donde estaba la antigua rábida islámica. Denia pasará a la corona de Aragón en 1244. D'Encarròs comienza también con el desempeño que le había ordenado Jaume I de repartir viviendas y terrenos entre los nuevos conquistadores. El castillo-palacio de Olombroi va cogiendo forma. Es una construcción de planta cuadrada, con torres también de planta cuadrada en los ángulos, con sus dependencias. En 1270 estaba construido el castillo y un oratorio dedicado a San Nicolás. De ese oratorio tomaría el nombre por el que la conocemos hoy, la colina de San Nicolás. Y a sus pies, un asentamiento de pequeñas casas. Jaume I la nombró
la villa cristiana de Olombroi. Y un poco más hacia el norte, en el Palmar, se reuniría otro grupo de colonos que pondrían en marcha otro asentamiento cristiano. Pero la verdad es que no se respetaron las capitulaciones por ninguno de los dos bandos, y eran continuas las escaramuzas, enfrentamientos, asaltos, robos, generando desconfianza. Varios intentos de los soldados cristianos de intentar entrar en el fortí, ocultos por la oscuridad de la noche. Las fuentes árabes narran cómo el sentimiento de impotencia alberga en los corazones de los ciudadanos. Les son arrebatadas sus riquezas, sus tierras, sus casas, sus posesiones. Tienen un tiempo para recoger todo lo que pueden llevar con ellos y abandonar sus vidas sin saber a dónde ir. Algunos deciden unirse a la caravana del Éxodo, donde estaban más protegidos, en dirección hacia Granada. Otros deciden quedarse más cerca de sus orígenes, de sus ancestros, de lo único que conocían, las tierras que los habían visto nacer. Y ahí, en esos caminos sinuosos, las continuas emboscadas para robarles los enseres que llevaban encima era lo más temido. Cuentan que los soldados no respetaban, y en las noches se oía el griterío, los gemidos y lamentos, la sangre que corría por entre las piernas de las mujeres, los llantos de los niños, velos desgarrados, muerte y bienestar destruido. La tiranía apareció con las cruces y las campanas. El solar de la Gran Anilla comienza a quedarse abandonado. Los musulmanes recogen sus pertenencias y se dirigen hacia Murcia, Granada, los valles del interior, Vall de Laguar, Vall de la Gallinera, Vall de Alcalá, donde un soberano llamado Alzará se convertirá en el azote de Jaume I y aún mantendrá su poder y su territorio por un tiempo, y donde se protegerá y refugiará a la población. La gente, además, con los años tomó este lugar como sagrado, de peregrinación, por existir un oratorio de un santo que había regresado de su peregrinación a la Meca y allí permanecía enterrado. Los soldados van obteniendo su pago por la conquista y entran en la Medina, asaltando las casas, tirando las puertas abajo, amedrentando a los que habían quedado y a los pocos que no habían huido, entre ellos el barrio judío. La comunidad judía era de prestigio: escritores, traductores del árabe al hebreo, físicos, financieros, prestamistas. La mayoría de judíos ya se habían trasladado a Pisa, Sicilia, Nápoles, Orán, Túnez, pero aún habían quedado algunos. Los soldados mercenarios obtenían como botín lo que habían dejado los musulmanes y que no podían llevar con ellos. Eligen qué viviendas, talleres o edificios se quedan, y el capitán sigue haciendo el reparto. El alfonduc situado en el Fortí, el palacio junto a la dársena, los terrenos y viviendas de la sinagoga, el horno, los terrenos de las mezquitas, los hammam, el molino y su noria. Y así todo, el número de colones que se instalaron en la Medina era pequeño para el gran solar, y estaban desperdigados y asentados en edificios dispersos. D'Encarrós siguió con el control de gran parte del puerto de Denia y de la torre portuaria que controlaba la entrada y salida de los navíos de la dársena, cobrando impuestos a las embarcaciones que entran o salen. Esa torre, con los años, llevaría su nombre, la Torre d'Encarrós. Las constantes refriegas y batallas por parte de Al-Sarac y las tropas de Jaume I paralizan la llegada de nuevos colonos, y algunos que ya estaban instalados deciden marcharse a otras tierras. Esta situación de dispersión de los colonos no permitía ni su defensa ni su control, y era necesario una modificación en la estructura de la ciudad. Era necesario adecuar la ciudad al nuevo número de habitantes. Y en este punto, y recordando a Chabás en su historia de la ciudad de Denia, dice: no se puede escribir la historia de Denia sin hablar también de su hermana Javia, ya que los límites se funden, y hasta su independencia vivió bajo la protección de los de Denia. Y aquí,
en el promontorio de las Planas, donde el Mongó divide Denia de Javia, en esa plana que termina bruscamente en una elevada cortadura, en un acantilado, el Cabo de San Antonio, donde existen varias cuevas y cerca de ellas un manantial. Y sigue. En aquellas alturas, hace años, se había establecido un monasterio godo, y estos nuevos penitentes, llegados hacia 1350, se llamaron ermitaños de San Jerónimo. Estos vivían de la vida contemplativa en busca de paz, unos santos anacoretas. En 1374 se construye un pequeño monasterio, que en 1386 sería atacado y saqueado por unos corsarios de Bujía, donde secuestraron a los monjes y no serían liberados hasta 1392 por don Alfonso, duque de Gandía, que mandó construir el convento de San Jerónimo de Cotalba para que estuvieran más protegidos. Pero las planas y las cuevas y la altura del acantilado parecen atraer a las gentes a la paz y a la búsqueda de identidad, en el refugio de la soledad y espiritualidad. Justo en el borde del acantilado, en la cima de unas piedras, había una ermita cuya fundación es del momento de la conquista. En 1377, en un documento, se refiere al Cabo de San Antonio como el Cabo de la Ermita de San Antonio, y las gentes de mar se guiarán por esa ermita hasta la construcción del faro, donde por aquel entonces, como diría Chabás, un alma generosa y un espíritu sublime buscó en la ermita de San Antonio refugio y penitencia. Y en una cueva a la que hay que bajar con mucho cuidado por peligro de caer al mar y que ruge a sus pies, Catarina Bas daría nombre a la cueva Sor Basota y fundaría un nuevo convento dedicado a Nuestra Señora de los Ángeles, justo donde estaba el convento de San Jerónimo. Y con todo esto, d'Encarrós se trasladó a sus tierras, al señorío del Rebollet, y el halconero de Jaume I se quedó con nosotros en unas tierras concedidas en el Palmar. Tras varios intentos y con los años, poco a poco se consiguió convencer a la población que pase a vivir al antiguo Albácar islámico. Así, aprovechando el sistema defensivo y modificando únicamente las puertas de ingreso, nace la vila medieval de Denia en 1308, durante el reinado de Jaume II. Reunidos los vecinos por la presente, nuestra por mí, Jaume II, y los nuestros, concedemos, damos y señalamos dicho Albácar como vila plana, para vosotros, habitantes de Denia presentes y futuros. 22 de junio de 1308. Desde ese momento, y con la obligación de la población de Denia y su término a residir dentro de las murallas de la Villa Nueva de nuestro castillo, dará comienzo un nuevo mundo, una nueva vida y, de nuevo, una luz que da continuidad a la historia. Para la creación de la vila se les concede autorización de utilizar los materiales de construcción de la antigua Medina y de sus arrabales: piedras, vigas, puertas, jambas, columnas, destruyendo edificios y borrando cualquier impronta de la magnífica ciudad de la Anilla y de sus barrios. En la parte superior de la vila, en la antigua alcazaba, se asentará el gobernador de la villa y el poder militar. Después lo hará el conde, el marqués y así. Y a sus pies el Albácar se transforma totalmente y la configuración de la vila se hará de forma longitudinal, marcando una vía principal que comunica las dos puertas principales de acceso, el portal de la vila y el portal del Reis o Socorro, que a su vez comunicaría con el Raval de la Mar.
varias calles transversales que cruzan con las longitudinales y comunican entre sí formando las manzanas de las casas, obteniendo un urbanismo gótico. Viviendas con 2 y 3 plantas, con bodegas para almacenar el aceite y el vino en tinajas y toneles. La planta baja contaba con el techo sostenido por arcos ojivales y en las estancias de las plantas superiores las alcobas o dormitorios y la cambra. Y a la planta baja el salón, el dormitorio y un patio interior y simples fachadas decoradas por arcos de medio punto realizadas con piedras de Tosca. Se crea una plaza donde se juntan las 3 calles principales, la Plaza Mirador, y otra plaza junto a la iglesia, dedicada a la Asunción de Nuestra Señora. La iglesia tenía 2 puertas de acceso, la puerta de les Dones, orientada al mediodía, y la puerta dels Hòmens, que estaba junto al campanario y frente al Mongó, en una plaza soleada donde se reunirán los vecinos. Detrás de la iglesia, el fosar, el cementerio. La iglesia tenía 6 capillas a cada lado. Los santos Cosme y Damián, la Concepción de Nuestra Señora, San Sebastián, San Miguel y Nuestra Señora de la Consolación. Y en el crucero, el Santísimo Cristo en el altar de las almas. La capilla de Santiago, San Pedro, la de San Martín y la de San Juan. En una capilla entre arcos estaba el altar de San Miguel, San José y Santa Marta. La capilla de Nuestra Señora de la Esperanza y la de Nuestra Señora del Rosario. La sacristía y el archivo parroquial. El órgano y el coro. Los habitantes de la vila se reunían en los días festivos y de culto, y que con los años se ampliará realizándose modificaciones conforme va creciendo la vila y el número de habitantes. La casa abadía, la sala donde se resuelven los problemas administrativos, aljibes, hornos, mercados, donde los mercaderes ofrecen sus productos, artesanos, una villa medieval que con el tiempo se llenó de vida, y la cárcel en un recinto albergue de Bernat Esteve. Una vez trasladados al interior del Albacar, el solar de la Medina se utiliza como tierra de cultivo, en una gran parte para las actividades agrícolas, ganaderas, comerciales. Todo ello se desarrollará fuera de las murallas de la vila y en el término, las almáceras, molinos. De la gran dársena apenas no queda nada. Se utiliza de nuevo el antiguo fondeadero del Caball y los restos de las torres del Reset. Se instala una plataforma de madera que permite la carga y descarga de las embarcaciones, el Pont de Fusta, y a su alrededor almacenes y talleres relacionados con la actividad portuaria. Pero por la noche, al toque, las grandes puertas de la vila se cierran y las gentes dormirán tranquilos en el interior de la vila. La ceremonia solemne de erección del condado de Denia se realizó el día de Navidad del año 1355 en la capilla papal de Aviñón, en presencia del Santo Padre. Pedro el Ceremonioso creó el condado de Denia en favor de su primo Alfonso, hijo primogénito del infante, al que le dio el título de conde de Denia. Las consecuencias de las guerras de Castilla en el condado de Denia se dejaron sentir durante medio siglo, no solo por su incidencia directa en la despoblación y una ruina económica del territorio, sino que la continuación de los conflictos en tierras castellanas, la guerra civil y la participación en la misma de los nobles valencianos, en concreto de don Alfonso, el conde de Denia, supuso para sus dominios la hipoteca del futuro, de la que tan solo pudo escapar momentáneamente la floreciente villa de Gandía, sede de la brillante corte condal, y a partir del 1399 ducal, en la que encontraron acomodo todas las familias nobles. Pero desde la conquista y con las guerras de Castilla, el puerto de Denia
Es una mezcla de puerto comercial y pirata, entre la Lezda y la patente de corso. Un destacado corsario de Denia fue Guillem Morató, quien, asociado con Embelmud de Mallorca, se apoderó de una barca de sevillanos que vendieron como esclavos. En octubre de ese mismo año, en compañía de Nicolao Jiménez, capturaron las naves castellanas. En noviembre, aliado con Diego Sánchez, penetraron en el puerto de Cartagena y atacaron una carraca veneciana, con la que se dedicaron a atacar embarcaciones de mercaderes. Pau Mir, Joan Soler, Pere Perpeñá, Antonio y Joan Rixot, Antonio Mulet, que era herrero de Denia y se pasó a corsario, Joan Sart, Andreu Sartent, Miguel Segarra, los hermanos Calvet. Los hermanos Calvet fueron denunciados por apresar naves en aguas sicilianas. Todos ellos eran marineros y corsarios de Denia. Era lógico que los corsarios dirigieran sus expediciones contra las costas africanas, ya que las licencias de corso estaban dirigidas expresamente contra musulmanes y enemigos del rey. Pero en las actividades de piratas, igual que apresaban, podían ser apresados por otros piratas y era la otra cara de la moneda. Los esclavos apresados eran vendidos. Domingo Esteve, un panadero de Denia, compró un esclavo a Pau Mir para que le ayudara en el horno. La realidad apunta a que a finales de la Edad Media, Denia era un nido de corsarios, con todo lo que conllevaba un continuo desfilar de barcos, navíos con cargas y esclavos, esperando en el puerto centenares de marineros y marinos. Hay testimonios que el alfonduc árabe se sigue utilizando para hospedar a gentes. Y se suceden los años. Y en 1431, Juan de Trastamara entrega el condado al noble castellano Diego Gómez de Sandoval y Rojas. La vila va creciendo y ante la falta de espacio en el interior del castillo, se comenzará a construir en el exterior, primero apegado a las murallas, y poco después se utilizará el eje de las puertas y el antiguo vial musulmán de la calle Loreto. Se instalarán las viviendas de los nobles, las actividades de difícil o imposible localización en el interior del castillo, como el hospital, las carnicerías, un nuevo mercado. Se configura la Plaza Mayor, la actual Plaza de la Constitución, y se levanta una ermita dedicada a San Roc, y van creándose las calles Cavallers, Mayor. Se instalan dos ermitas más en la calle Loreto, la de la Mare de Déu de Loreto y la de la Santísima Sang. En 1495 aún quedaba una mezquita. En ella habitaba Juan Mofre, el cual tenía una disposición del marqués de que no fuese molestado, pero no sabemos el lugar. El siglo XV significó el renacimiento de Denia. Para proteger su gobierno municipal en la vila se construyó la Torre del Consell, la Torre de les Puces, la Torre Roja y el Cos de Guardia. Denia pertenece a la Casa de los Sandoval. Los reyes católicos dominan el Imperio español. Isabel es la reina de Castilla y Fernando, rey de Aragón. Colón, Cristóbal Colón, va a la búsqueda de nuevos mundos al mismo tiempo que son expulsados los musulmanes. Y Boabdil, el último rey árabe, llora la pérdida de Granada. Y Denia sigue iluminando con antorchas las noches de ronda en el castillo. Y con candiles iluminan la vida cotidiana de una sociedad que emana luz propia. Continuará. Si les ha gustado, no olviden suscribirse a mi canal. Muchas gracias por seguirme. Hasta pronto.